todo este contexto cambian al director comandante del Ejército Nacional. El general Ospina se va en medio de señalamientos, de escándalos y algunos dicen de falta de liderazgo en la actual situación. El que llega, el general Cardoso, ya había salido del ejército, el actual gobierno lo había sacado y lo vuelve a llamar. Es la primera vez en la historia del Ejército Nacional que su comandante es un general en retiro, que tiene que volver a ser reincorporado a la tropa. Se veía venir desde hace meses la salida del comandante del Ejército Nacional, el general Luis Mauricio Ospina. Los múltiples escándalos en los que se vio inmerso cuando asumió el cargo y el silencio que en algunas de esas ocasiones guardó, al parecer llevaron a que el ministro de Defensa tomara la decisión de llamarlo a calificar servicios. En vista de la salida de Ospina, el presidente Gustavo Petro designó como nuevo comandante de la institución castrense al mayor general retirado Luis Emilio Cardoso Santamaría, oriundo de Yocotó, Valle del Cauca. El alto oficial estuvo activo hasta agosto de 2022. No obstante, cuando Petro inició su periodo presidencial, el general Cardoso fue retirado de la fuerza. Ahora vuelve a ser llamado por el primer mandatario para que desempolve el uniforme y asuma como comandante del ejército. Cardoso es del arma de ingeniería y cuenta con más de 35 años de experiencia en la institución. Durante su carrera asumió como comandante del Comando de División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército. Fue comandante de la 8ª División y también del Comando de Ingenieros Militares. El nuevo comandante de la fuerza más grande de Colombia es profesional de ciencias militares y posee un magíster en seguridad y defensa. Además, tiene formación en obras civiles y militares. El general Ospina se va en medio de varios cuestionamientos, tales como el posible uso indebido de recursos de ingeniería militar para interceptar al profesor de inglés de su esposa, de quien se dijo en su momento pudo haber tenido un romance con su mujer. A este profesor también se le involucró con un falso informe en el que lo quisieron acusar de ser parte de grupos ilegales, hechos que hasta el momento no se han comprobado. Pero además, en el periodo de comandancia del general Ospina, se presentó la situación de los militares que, vestidos de paramilitares encapuchados, intimidaron a una población en Córdoba. A estos dos escándalos se suma un tercero, el del montaje al general John Rojas, quien afirmó que el general Ospina lo quiso involucrar falsamente con grupos al margen de la ley, caso del que hasta hoy el comandante del ejército nunca presentó pruebas. Sobre la salida del general Ospina, yo sí quiero decir una cosa. Nada de lo que se ha dicho sobre el general hasta ahora ha sido comprobado por la ley. O sea, no hay ningún proceso que lo señale como responsable. Esto es lo que se dice de la razón por la cual él habría salido del cargo. Pero falta ver cuáles son las razones reales que dice el gobierno. Porque todo lo que se... El caso del profesor de inglés, nada de eso ha sido comprobado. Por ahora la justicia no ha emitido ninguna declaración sobre el tema. Me dicen que el general Giraldo desde un principio había promovido al general Cardoso, pero que el gobierno decidió que no, que le iba a dar la oportunidad al general Ospina. Lo vuelven a llamar de nuevo. Tiene buen ascendente en la tropa, lo reciben bien. Desde un principio, sí. Al principio del gobierno. Al principio, ¿por qué lo sacó el gobierno? Al general Cardoso lo sacó el gobierno cuando llegó. El general Giraldo quería que él fuera el comandante del ejército, pero el gobierno decide que no, le da la oportunidad al general. Pero es que saben que eso es lo que llama la atención, porque sale el general Cardoso en esa primera purga que hizo el gobierno en agosto del 2022 y los argumentos que daban en ese entonces era cuestión de confianza. Entonces parecería que ahora se recuperó la confianza, ahora sí hay confianza en la figura del general Cardoso para llamarlo, al que usted ya lo decía, pues es un hecho inédito, esto nunca había pasado. O confianza en el general Giraldo, el comandante de las fuerzas militares, que es el mayor promotor del general Cardoso, que repito, tiene buen ascendente. Varias preguntas quedan aquí. La primera, ¿por qué salió el general Ospina? La segunda, ¿por qué se llama por primera vez, un hecho inédito, como lo decía Giovanni, a un general retirado, al general Cardoso, para que se haga cargo de la fuerza, del ejército? Y una tercera pregunta, ¿esto qué significa a la larga en términos de la política de seguridad y también de la política que rodea, no necesariamente que permea, pero sí que rodea a la fuerza pública? Y vamos por partes. En el caso de la salida del general Ospina, bien lo dice Giovanni,
No hay todavía investigaciones concluyentes acerca de si efectivamente había utilizado la inteligencia militar para vigilar a su esposa o al profesor de inglés de su esposa. No hay evidencias concluyentes acerca de si trataba de inculpar a algunos subalternos, etcétera, etcétera. Incluso el episodio bastante equívoco y bastante casi que caricaturesco de las armas perdidas en la base de Tolemaida, armas y municiones, y la base de La Guajira, que terminó pasándole un informe, en principio cayó, eso es lo que dicen las autoridades y los inspectores, no hizo público ese hecho el mismo general Ospina, pero después se le pasó al presidente de la República un Excel, una cosa con unas columnas que no coincidían y qué sé yo, y parece que el presidente o lo leyó mal o le informaron mal acerca de esas cifras. Digamos que todos esos hechos podrían ser causa de haber salido, pero hay dos que son mucho más importantes, creo yo. El primero de ellos lo veíamos arrancando este noticiero. A estas alturas la fuerza pública, ya sea porque no la dejan o porque hay problemas internos que la hacen ineficaz, pues está dejándole el territorio en muchas partes del país a la delincuencia, e incluso no estamos diciendo que no sean los soldados, que no sean los policías. Ustedes han oído las grabaciones dramáticas diciendo mándenme ayuda, yo qué puedo hacer aquí, etcétera, etcétera, pero está diezmada en su capacidad, está diezmada en su estrategia, está diezmada en su abastecimiento de recursos y de municiones. Eso es un hecho por el que hablan las noticias cotidianas, lamentablemente. Y algo ahí hay que hacer en términos de ajuste. Pero recuerden ustedes que también decíamos en el noticiero que hace más o menos 4 semanas el general Ospina empezó a ser bastante vocal, a ser bastante explícito en su interpretación política de lo que está sucediendo con el cese al fuego. Cuando decía el cese al fuego está siendo aprovechado por los actores al margen de la ley para fortalecerse. No sé si al presidente le habrá chocado que alguno de los máximos comandantes de sus fuerzas hablara así de la política de cese al fuego del gobierno. Ahora, llamar al general Cardoso de vuelta, pues seguramente tendrá que ver con que hay una pieza que le marca un nuevo curso a la fuerza. Eso es lo que todos los colombianos esperamos. ¿Qué significa eso en términos políticos y en términos de orden público? Pues parecería que si el general Cardoso era idóneo desde el comienzo, pues seguiría siendo idóneo en este momento. Y parecería que si el presidente dice de manera un poco rara que es inaceptable lo que está sucediendo en el Cauca, digo rara no porque no sea inaceptable, sino porque es muy raro que lo diga el jefe de Estado que tiene a su cargo las políticas para lidiar con esa situación, pues quizás aquí también se está haciendo un ajuste que vaya a tener resultados, ojalá en el corto plazo. Hablamos ahora del nuevo sistema de salud para los maestros que hizo agua, Paula, que es un desastre. Ahora salió el ministro de Salud a decir que la culpa no es del presidente, Sí, señor. que la culpa es de la Fiduprevisora, que es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, que el mismo gobierno la nombró. Mejor dicho, esto se llama fuego amigo. Sí, yo definiría lo que pasó hoy como un debate bastante caliente y candente entre el ministro de Salud y el presidente de la Fiduprevisora, uno echándole la culpa al otro, pues por cuenta de lo que está pasando con esta salud para los magisterios, con este nuevo modelo de salud para el magisterio. Dice el ministro de Salud que este no fue el modelo que ellos prometieron, mientras el presidente de la Fiduprevisora pues desmiente un poco al presidente Petro, que había dicho que el problema era el software. Él dice que no, que el problema no es del software, sino de la georreferenciación de los maestros. El Congreso pasó al tablero al gobierno por las fallas en el nuevo modelo de salud de los maestros. El ministro de Salud culpó del caos al presidente de la Fiduprevisora. Yo sí creo que no puede haber una responsabilidad en el señor presidente de la República y quien ha manejado absolutamente todo hasta hoy ha sido el doctor Marín. Me atrevo a decir eso. No obstante, John Mauricio Marín fue nombrado por el mismo gobierno en abril de 2023 e incluso sería cuota de la U y los conservadores, como lo mostró el ministro en una diapositiva. De saber que aquí no es el presidente de la fiduciaria la que manda en ese modelo, sino los maestros los que mandan en ese modelo. Y se tiene que hacer lo que los maestros digan, no lo que se le ocurra al doctor Mauricio Marín, por muy prestigioso o por muy respaldado políticamente que crea estar. Porque aquí lo único que manda es el presidente de la República. Y esto no puede seguir así. Pese a exculpar al presidente Petro, el ministro reconoció que el nuevo modelo de salud del magisterio no está funcionando. Yo sí he encontrado que desafortunadamente este modelo que nosotros planteamos
que se lo vendimos nosotros, porque lo estudiamos, porque tuvimos 45 consultores estructuradores y conformamos este modelo e hicimos 3 revisiones muy concienzudas y claras y una proyección para poder poner este modelo en funcionamiento. Esto no se ha cumplido en la práctica. En medio del debate, el presidente de la fiduprevisora insinuó que las fallas se debían a un supuesto saboteo. Hay absolutamente cualquier cantidad de comunicados, videos, audios que nos están desorientando los maestros, además que nos hacen un daño impresionante a los equipos de trabajo, pero también a las entidades. Y en el caso de la fiduprevisora, hablando como me pertenece solo en el caso de la fiduprevisora, cualquier daño que le hagan a la fiduprevisora, pues cualquiera se puede estar resbalando en un delito de pánico económico. Señor presidente de la fiduciaria, usted no puede venir acá a coactar la función de control político de este Congreso amenazándonos con una denuncia de pánico económico. Usted lo acaba de decir. Marín también negó que hubiese habido fallas en el software del nuevo modelo de salud de los maestros. Pero la falla no fue del software, sino de cómo se alimentó el software, ¿sí? Porque aparecieron mal georreferenciados los maestros. Acá se dijo en los medios que el problema era el software. Hoy queda claro que el problema no es el software. Entonces, que nos aclaren realmente cuál es el problema. En los primeros 19 días de entrada en operación del nuevo sistema de salud de los maestros, se han registrado más de 3.000 quejas, según reveló el superintendente de salud. Bueno, sobre este desastre que es el nuevo sistema de salud para los maestros, que se decía que era el piloto de la gran reforma a la salud, y que como este ya colapsó, pues ya sabemos qué pasaría si aprueban esa reforma, tenemos, el presidente Petro dice que es culpa del software, el ministro de Salud dice que es culpa del doctor John Mauricio Marín de la fiduprevisora. El señor de la fiduprevisora, el señor Marín, dice que es culpa de la georreferenciación y que es un saboteo. La Supersalud dice que no, que es culpa de la falta de respuestas a solicitudes que les han dado. Mejor dicho, ¿usted se acuerda de la canción Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé? La misma cosa. En eso estamos, sí, señor. Y es pero curioso. nadie tiene la culpa en el gobierno. Es curioso, por lo menos llamativo, ver uno indignado al ministro de Salud frente al otro funcionario como si no lo hubiese nombrado el gobierno, o sea, como si no hicieran parte del mismo equipo. Ahora, yo también me pregunto si aquí hay una motivación política detrás. Es solamente una pregunta, porque miren esta frase del ministro, le dice al presidente de la fiduprevisora, por muy respaldado políticamente que crea estar. Y es que dicen, parece ser... O sea, la U y el Partido Conservador. Exacto, que el presidente de la fiduprevisora viene de esta ala de los conservadores y el partido de la U. ¿Y sabe una cosa? Y los maestros sobados porque no los están atendiendo. Claro, eso es lo más triste. Ese es el lío. Yo creo que por ahí hay que empezar. Nosotros lamentamos cada día que pasa a partir del 1 de mayo en que los maestros no tienen acceso a las drogas que necesitan, no tienen acceso a las consultas que han pedido, no tienen acceso a los tratamientos que son críticos para mantener la vida, incluso en el caso de personas que tienen enfermedades graves. Eso hay que decirlo cada día y no nos cansaremos de decirlo, porque es lamentable que detrás de estas improvisaciones, de esta especie de comedia de equivocaciones que va generando el gobierno con sus políticas públicas, haya el sufrimiento en términos de salud, que es uno de los sufrimientos más grandes que puede tener un ser humano en el caso del gremio de los maestros. Llama mucho la atención otra vez, decíamos hace un momento que llamaba la atención que el presidente Petro dijera que era inaceptable la situación en el Cauca cuando las políticas del gobierno son las que han inducido esa situación en el Cauca. Llama la atención que el ministro Jaramillo diga, esto no es responsabilidad del presidente, no puede ser responsabilidad del presidente Petro cuando es responsabilidad de Mauricio Marín. ¿Y quién lo nombró? ¿Quién lo puso allí? El presidente, el gobierno. No, que fue recomendado por el partido de la U y por el Partido Conservador. Bueno, son transacciones políticas que ha hecho el gobierno, que ha hecho el presidente. ¿Para qué? Pues para buscar pasar sus reformas. Cada cual hace transacciones políticas por motivos distintos. Pero desmontarse a esas alturas de la responsabilidad de acciones de la fiduprevisora, diciendo que ese es un problema de la fiduprevisora y no de este gobierno, y que el estudio y el gran proyecto no se ha implementado y blandiendo el documento una vez más, no, pero eso sí es que parece que creyeran que la opinión pública es imbécil a estas alturas para no entender que dentro de un gobierno hay ejecutores de unas políticas y que si son fallidas o es culpa de aquel que la está ejecutando mal y es responsabilidad política del gobierno o es culpa de la mala estrategia. Hasta ahí la responsabilidad política del gobierno por haber nombrado al doctor Marín. Pero no se nos olvide
que este modelo está mostrando las falencias de que haya un gobierno que gira directamente los recursos, es decir, lo que no debería suceder en el caso de la ADRES y el sistema de salud completo, cuando no hay un sistema de aseguramiento, un renglón intermedio, un eslabón intermedio entre el gobierno y las IPS, es decir, lo que se quiere que suceda con el modelo nacional no está funcionando aquí, y lo más importante, hay una inmensa ineptitud de los funcionarios y las instituciones del gobierno, y así se quiere que salga la reforma para todo el sector salud en el país, qué riesgo. La otra noticia del día tiene que ver con un conejo, Paula. Usted se acuerda las imágenes, se las voy a mostrar a continuación, del momento en el cual celebran la aprobación en el Congreso de la reforma pensional. Mire, eso era lo que estaba pasando. Ahí estaba el director de planeación, ahí estaba el ministro del Interior, con el senador, con el congresista Richard Fuelantala, de la reforma pensional. Lo convencen de ingresar al recinto y le prometen que le van a dar un estatus especial a las negritudes, a los indígenas, para aprobarles la reforma pensional según lo había propuesto el gobierno nacional. Pues, ¿qué fue lo que pasó, Paula? Pues resulta que al texto en la Cámara de Representantes le quitaron ese articulito por el cual lo habían convencido a él, y es que ese era el botico que faltaba para que en Senado la reforma pensional en ese momento no se hundiera. Ahora lo que dice el senador es que él se siente pues traicionado, no él, sino realmente a todas las comunidades que él representa, y que va a ser muy difícil de ahora en adelante creer en un gobierno. La reforma pensional iniciará su tercer debate sin el artículo del congresista que salvó el proyecto en el Senado. Le hacen conejo a las comunidades rurales, indígenas, campesinos y afros, que tenían una esperanza en este artículo dada su menor esperanza de vida. Nosotros habíamos justificado que en el Chocó la esperanza de vida son 66 años. Para poder acceder a este beneficio que contemplaba la reforma pensional es de 65 años en renta básica. El senador advirtió que si no reviven su artículo para dar un trato diferencial en la pensión de campesinos, afros e indígenas, no apoyará la conciliación. Pero si no hay un beneficio real sobre las reformas, nosotros no tendríamos por qué dar aval a un proyecto de ley que nada beneficia a las comunidades que uno representa. O sea, ¿votaría negativo la conciliación si eso no queda? Yo creería que sí, dado que ninguna parte de la reforma pensional beneficia a las personas que nosotros representamos. Uno de los senadores que fue testigo de cómo el ministro del Interior y el director del DNP convencieron a Fuelantala, dijo que ese día le advirtió cómo terminaría la historia. Yo estuve aquí en esta misma sala diciéndole que no votara la reforma pensional. El voto de él era indispensable para que pasara. De hecho, con el voto de él pasa la reforma pensional en el Senado. Y yo le dije, no le crea al gobierno porque en Cámara le van a sacar el artículo. Fue justo lo que sucedió. Para este martes está citado el debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima de Cámara. No obstante, no hay radicada ponencia de archivo. Lo que estamos pidiendo es que se nos garanticen nuestros derechos como oposición. Hay una costumbre legislativa y normalmente a los ponentes les dan 15 días. De hecho, es la primera vez que solo se entregan 7 días durante este Congreso que se posicionó el 20 de julio y en la comisión. Es un proyecto denso, 95 artículos. Congresistas de la oposición presentaron una tutela pidiendo más tiempo para radicar la ponencia de archivo. Bueno, ¿qué hacemos, Mauricio, Pablo? ¿Se acuerda que habíamos hablado del conejo que le hizo Maduro al presidente Biden? Conejazo que... Sí. Aquí es lo igual, un conejo con unas orejas enormes. Le prometieron lo que sabían que no le podían cumplir, sí, porque señor, si le daban ese estatuto especial, esa prioridad, llámelo como lo llama, a las negritudes, a los indígenas, a los campesinos, pues en la Corte lo iba a tumbar, porque eso no es legal. Pero sabe que aquí queda claro que por un voto se promete lo que sea. Creo que lo que pasó ahí pues es la prueba de que la política es así. De todas maneras, el senador Fuelantala está esperanzado en la conciliación. Él dice, yo voy a esperar a ver si en el tema ya de la conciliación podemos revivir ese artículo. Uno creería que en orden de lo que usted está diciendo, esa revisión de la Corte Constitucional está siendo entonces responsable la Cámara de Representantes. ¿Para qué van a meter un artículo que saben que más adelante les van a tumbar? Es responsable la Cámara de Representantes al quitarlo. Pues entonces, ¿para qué se lo prometen? ¿Para qué le prometen cosas que no le van a cumplir? Pues cayó por ingenuo. Se lo prometen a sabiendas de que le van a hacer conejo, porque es increíble que antes no supiera ninguno de los que hizo esa promesa que esto no iba a ser viable. O no iba a ser viable en la ponencia, o no iba a ser viable si después de la conciliación terminaba convirtiéndose en ley y la Corte Constitucional lo tumbaba. El principal problema detrás de la gabela que se supone que se le estaba dando a indígenas, a
afrodescendientes y a campesinos, que suman, son 13 grupos poblacionales que se dicen pronto, pero que suman casi 25 millones de personas, suman más del 40% de los colombianos. La gabela que se les estaba dando, supuestamente que se les iría a dar, es reducir la edad de pensión a los 55 años. Hoy en día, hombres a los 62 años colombianos, mujeres colombianas a los 57 años, la idea era que a esos 3 grupos poblacionales a los 55 años, casi la mitad de los colombianos. ¿Por qué no se puede dar? Quizás habrá argumentos en la Corte Constitucional acerca de condiciones de igualdad y qué sé yo, pero hay uno fundamental, y es que para definir quién es indígena en Colombia, quién es campesino y quién es afrodescendiente, hay un criterio fundamental, el autorreconocimiento, lo que la persona conteste cuando el DANE le pregunta a usted a qué grupo poblacional pertenece. ¿Se imaginan la cantidad de gente de repente reconociendo? Hasta hace poco nos sentíamos todos españoles o todos portugueses, ¿se acuerdan? Ahora todo el mundo se empezaría a reconocer como indígena, como afrodescendiente y como campesino para que le bajen la edad de pensión. Una cosa absolutamente imposible de cumplir. El punto es que no es solamente el senador Fuenlantala el que en este momento queda con el conejazo encima. Quedan con el conejazo encima 3 comunidades, 3 grupos raciales y poblacionales que suman más de 20 millones de habitantes. El gobierno pierde parte del apoyo de los educadores con el sistema de la salud, parte del apoyo de los recicladores, lo veíamos la vez pasada, parte del apoyo de los jóvenes que han sido su base política durante mucho tiempo, y ahora, para pasar con una promesa vana, para pasar un proyecto, arriesga a perder el apoyo de estos 3 grupos poblacionales. Vaya manera de hacer política. La inversión no se detiene y hoy en día en el aeropuerto El Dorado funciona más largo el Dunkin' Donuts que la aduana. Mr. Taxes, ¿se tiene o no se tiene que pedir factura electrónica si un hombre me hace pagar 50-50 en una cita? ¿Cómo sería el proceso? Gracias, es para una amiga. Amiga, date cuenta. Ese hombre se está quedando con algo que es tuyo. Ese 50% de la factura representa para ti un beneficio tributario importante. Mr. Taxes, me encontré 20.000 pesos en un pantalón que acaba de lavar. ¿Se considera esto como lavado de activos? Gracias. Pía, afortunadamente no se considera como lavado de activos porque las sentencias por este delito fluctúan entre 10 y 30 años de prisión. Como la reforma tributaria le pone IVA a las corridas de toros, ¿Chayanne debe tributar en Colombia por la canción del torero? María Camila, mira, yo no sé si las corridas de toros estén aprobadas por Chayanne, pero lo cierto es que sí tienen IVA a partir de la reforma tributaria y además que mañana en plenaria de Cámara se debate su prohibición total. Él es el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes. ¿Usted no lo conocía? Yo creo que sí, porque se ha hecho famosísimo en TikTok, en las redes sociales. Comunica bastante bien y muchos, miles de jóvenes lo siguen. Es una manera amena, cercana, de dar a conocer en algo su función. Sin embargo, a los trabajadores de la DIAN y al sindicato de la DIAN no les parece para nada chistoso lo que hace su director. Por el contrario, dicen que aquello de las redes mucho, pero que de trabajo pocón, y que el recaudo es bastante bajo y que aparte quiere sacar a 154 personas de la entidad. Él se defiende, dice que simplemente está cumpliendo con un fallo de tutela. Esta es la historia. Aumentan las protestas de los trabajadores sindicalizados de la DIAN, que manifiestan descontento con la labor que está desarrollando el director de la entidad, Luis Carlos Reyes. Los trabajadores le pidieron al presidente que retire al funcionario, porque consideran que no está haciendo una buena gestión y que incluso puede afectar la economía. Desde el 1 de mayo los trabajadores en la DIAN hemos estado movilizados en torno a una sola idea, la salida del director general Reyes. Nos preocupan los resultados, nos preocupa la gestión, nos preocupa que tengamos un director más preocupado por las redes sociales que por el recaudo en la entidad. De acuerdo con los trabajadores, se han presentado varios episodios en los cuales se ha demostrado una deficiente administración, que el manejo económico no es el ideal, al tiempo que se crea burocracia mientras saca a trabajadores idóneos. También denuncian que el director ha creado cargos en el exterior para amigos suyos con altos salarios y que no están preparados para manejar la parte fiscal. Sostienen que aunque lograron una ampliación de la planta, hoy se masacra a los facilitadores que tienen bajo sueldo y al tiempo crean burocracia. Señor presidente, si usted quiere que nosotros tengamos mejores resultados, necesitamos a alguien mejor al frente. Aquí estamos en una jornada de protesta y además rechazamos la posible desvinculación de compañeros que ha anunciado el director. No vamos a permitir ninguna masacre laboral ni vamos a permitir que la entidad siga en el sótano cumpliendo los resultados cuando históricamente hemos sido los que damos los mejores resultados. Reyes, esperamos que renuncie a la entidad o que el presidente lo remueva.
Cinedian asegura que Reyes y su equipo son los responsables del mal momento de las cifras de recaudo en la DIAN y enumeran varios pecados de la actual administración, entre los que destacan que calcularon la meta con el deseo y no con la realidad. El director está muy mal acompañado, la administración personal es pésima y falta planeación estratégica. Agregan que las redes sociales inflaron el perfil del director y que Mr. Taxes, como le llaman, cambió las preocupaciones del recaudo por la popularidad en las redes sociales. Estos pronunciamientos se dan en un momento en que por una tutela se ordenó retirar a funcionarios provisionales, una decisión que es rechazada por los trabajadores y también por la directiva de la DIAN. A través de un comunicado, la DIAN se pronunció solo sobre el retiro de los trabajadores, aunque se buscó al director para ampliar la información. Señaló que acatará el fallo de la tutela. Aclara que intentó mantener a todos los funcionarios, pero que las particularidades judiciales de este caso hicieron que no se pudiera materializar la intención. Agrega que comparte con los funcionarios el rechazo vehemente a este fallo judicial y que la intención de la entidad siempre ha sido conservar la curva de conocimiento y reconocer el trabajo invaluable de quienes forman parte de su equipo. Recuerda que las listas de elegibles no podrán utilizarse si el empleo público se encuentra provisto mediante encargo provisional y que estos cargos públicos deberán ser ofertados en una nueva convocatoria. Y en ese contexto, la caja del gobierno está sin fondos, Paula. Bueno, sin fondos no, pero tiene muy poquitos. Cada vez se ha ido Poquiticos. bajando más esa cifra y pues ese no es un asunto menor. Mire, solo hay 3 billones en caja. Hace un año había 31 billones. Más o menos lo que está pasando es que bajan los recaudos y aumentan los gastos. Ese es el resumen del informe con el cual eleva esta alerta el Banco de Bogotá. Los gastos crecieron 22% y los ingresos solo el 4%. Este año no va bien en materia de finanzas, ya que los recaudos esperados están lejos de lograrse, al tiempo que aumentan los gastos de inversión y funcionamiento. Debido a esa situación, la caja de gobierno, que son los recursos que utiliza para saldar sus compromisos, se está quedando sin plata. Lo que está sucediendo a lo largo del 2024 es que los ingresos del gobierno están creciendo a un ritmo muy débil, 4%, mientras que en el primer trimestre, mientras que los gastos están creciendo a un ritmo bastante más acelerado, por encima del 20%. Según el Departamento de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercadeo del Banco de Bogotá, esa situación se observa en los depósitos del Tesoro Nacional al Banco de la República, que cayeron a mínimos de 4,1 billones de pesos, cuando en los últimos 20 años, hasta el 2022, el saldo promedio era de 25,9 billones. El 10 de mayo, que es la información más reciente que tenemos, el saldo de recursos que había del gobierno en el Banco de la República, que es la caja de la que estamos hablando, era de 3 billones de pesos. Para esta misma época del año, el gobierno del año pasado tenía un poco más de 30 billones de pesos. El hecho de que el gobierno tenga unos recursos tan bajos puede traer problemas ante cualquier imprevisto, lo que genera un riesgo grande a las finanzas. Estamos hablando de un descalce bastante grande y de nuevo pues generan los riesgos de incumplimiento de pagos de todo tipo. Esta situación es el reflejo de un lento crecimiento económico que se traduce en menos recaudo de manera general. Tiene que ver en parte con los ingresos, sí. Efectivamente, un débil comportamiento de la economía se refleja en un menor recaudo tributario. Acá lo que debemos ver es que lo que está teniendo una dinámica más débil tiene que estar relacionado con el impuesto del IVA, el impoconsumo y los aranceles que se reflejan efectivamente en la actividad de este año. Además, el gobierno hizo cuentas con recursos que se obtendrían por litigios, cuyo proceso aún no se ha aprobado. Pues esto realmente todavía ni siquiera se ha implementado. Recuerde que eso debe tramitarse en el Congreso. Entre los gastos, la nómina del gobierno puede valer varios billones y si se tienen en cuenta otras obligaciones, se pueden presentar problemas al momento de pagar. Va a haber, digamos, que los problemas de pagos en general, ¿no? No sé el gobierno en momentos sobre qué decida priorizar, pero lo que es claro es que esta situación de caja pues genera unos riesgos de incumplimiento de pagos hacia el futuro de toda índole. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el gobierno debe tomar medidas y actuar lo más rápido posible para asegurar las metas del déficit. La situación fiscal es delicada, con el gasto creciendo al 22%, el recaudo fiscal muy por debajo de la meta y los depósitos del gobierno en el Banco de la República en mínimos históricos. Se requiere un aplazamiento y recorte de gasto público. Lo hice varias veces para asegurar el cumplimiento de las metas de déficit. Los expertos también se preguntan cómo se llegó a esta situación, a pesar de que se dice que el gobierno no ejecuta, y esperan que el ministro de Hacienda aclare la situación. Ay, Mauro, dirán por ahí que a nosotros los millennials nos parece simpático Mr. Taxes. Sí, cómo no, pero al que no le parece simpático es al propio ministro de Hacienda, que desde hace rato se está quejando del director de la DIAN. Sí, esa relación viene como un poco rota, ¿no? Yo le confieso que al principio me gustaba mucho lo que hacía el director de la DIAN en Instagram, me parecía interesante, dije, bueno, chévere, que trate de innovar en la manera de comunicar, pero es que parecería que eso le está consumiendo la mayor parte del tiempo. Yo lo que digo es que el recaudo es muy bajo y esa sí es su responsabilidad. Sí, señor. Y los ahorros del Estado están en mínimos y también es su responsabilidad.
yo sí creo que aquí hay que reflexionar un poquito sobre la gestión como tal de lo que está haciendo el director de la DIAN. Sí, hay tres aspectos que preocupan de la gestión del director de la DIAN, más allá de cualquier consideración sobre sus comunicaciones. El primer aspecto es el que tiene que ver con el recaudo del primer trimestre. El recaudo del primer trimestre por cuestiones tributarias fue menor al que estaba estimado. Alguno dirá que fue un poquito menor y que eso no es significativo. Pues bueno, vean ustedes las cifras que nos daba Ismael. Ingresos del gobierno en general creciendo al 4%, gastos del gobierno creciendo 22%, 5 veces más. Así no hay finanzas públicas que aguanten en el equilibrio. Es decir, estamos abocados como vamos a un gran descuadre fiscal y un gran descuadre fiscal lo termina pagando toda la economía. Por lo tanto, primer punto, el recaudo por debajo de lo estimado. Segundo punto, en el plan financiero del gobierno, que es el documento que presenta el gobierno para decir cuáles son sus proyecciones de mediano plazo del ingreso y cuáles son sus proyecciones de gastos, etcétera, etcétera, y que es el documento sobre el cual se terminan tomando muchas decisiones, incluidas las decisiones de quienes compran títulos de deuda del gobierno, se establecía que por cuestión de arbitraje de litigios se iban a recoger más o menos 10 billones de pesos. Ustedes vean en la nota, y nos lo decía Camilo Pérez del Banco de Bogotá, respondiendo a las preguntas de Ismael, que eso ni siquiera ha entrado al Congreso la norma que permitiría recuperar esos montos por cuenta de arbitraje de litigios. Y eso lo que quiere decir en últimas es que hay cuentas alegres también por allí. Se recoge menos, se hacen cuentas alegres de mediano plazo, tienen los líos laborales que acabamos de ver y que acabamos de mencionar. Pero no es solamente el director de la DIAN el que en este momento debe estar, no sé si preocupado, porque pues a juzgar por su talante en redes sociales no le preocupan muchas cosas relacionadas con su cargo, pero sí quizás al ministro de Hacienda, porque aparte de todo esto, el descuadre fiscal se incrementa por cuenta se puede incrementar por cuenta de una decisión que toma esta semana la Corte Constitucional. Ustedes se acuerdan que la Corte tumbó un componente muy importante de la reforma tributaria, que es la no deducibilidad de las regalías del sector minero, es decir, que no le puedan quitar las regalías a la hora de calcular el impuesto gravable. Pues bien, el gobierno le pidió a la Corte, por favor, no lo tenga en cuenta para este año que nos pegamos tremenda descuadrada fiscal. La Corte tomará una decisión. Si termina diciendo, está bien, por este año no se toma esa decisión y se posterga hacia adelante, pues las finanzas más o menos aguantan. Pero si la Corte en cuestión de horas decide lo contrario, el hueco fiscal va a ser bastante más significativo.